Imagina la escena. Una mujer arrastrada por las calles polvorientas de Jerusalén, rodeada por una turba enfurecida. Sus ropas desgarradas, su rostro cubierto de lágrimas y tierra. En las manos de los hombres que la empujan, piedras afiladas listas para ejecutar la sentencia más brutal del código judío. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? La mujer adúltera. El perdón de Jesús. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Una lección hermosa sobre misericordia y compasión. Pero, ¿y si te dijera que esta historia esconde uno de los secretos más perturbadores del cristianismo primitivo? ¿Y si te dijera que durante casi 2000 años nos han contado solo una versión censurada de lo que realmente sucedió ese día? Porque verás, hay algo que nunca mencionan en las iglesias, algo que fue cuidadosamente borrado de los registros oficiales, el nombre de esa mujer. En toda la Biblia, cada personaje importante tiene nombre. Los discípulos, los fariseos, los enfermos sanados, hasta los criminales crucificados junto a Jesús, tienen nombre. Pero esta mujer cuya historia se cuenta en millones de púlpitos cada año, permanece anónima. ¿Por qué? Según los manuscritos más antiguos, según las tradiciones preservadas en comunidades cristianas orientales que nunca fueron sometidas al control de Roma, según evidencias que los investigadores han estado desenterrando en los últimos 80 años. Esa mujer tenía un nombre que la Iglesia decidió que era demasiado peligroso pronunciar, porque si ese nombre se hubiera preservado en las escrituras oficiales, toda la estructura del poder eclesiástico habría colapsado. La narrativa que construyeron durante siglos sobre las mujeres, sobre el pecado, sobre quién tenía autoridad para liderar la fe, todo se habría derrumbado como un castillo de arena. Los escribas que copiaron este pasaje generación tras generación sabían exactamente lo que estaban haciendo al omitir ese nombre. No fue un descuido, fue una decisión deliberada, calculada, necesaria para mantener el control. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que este pasaje ni siquiera aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. Fue insertado siglos después, cuidadosamente editado, despojado de todo lo que pudiera revelar la verdad más incómoda del cristianismo primitivo. Pero las verdades tienen una manera extraña de sobrevivir. Se esconden en tradiciones orales, en textos prohibidos enterrados en el desierto, en los susurros de comunidades que se negaron a olvidar. Y hoy, en este momento, vas a descubrir lo que sucedió realmente ese día en Jerusalén. Vas a conocer el nombre que fue borrado. Vas a entender por qué Jesús no solo perdonó a esa mujer, sino que la protegió deliberadamente de algo mucho más grande que una turba enojada. Porque lo que está en juego no es solo una historia de perdón, es la revelación de quién era realmente esa mujer y por qué su identidad tenía el poder de cambiar el cristianismo para siempre. Prepárate. Lo que vas a escuchar a continuación no lo encontrarás en ningún sermón oficial, porque lo que Jesús hizo ese día no fue solo callar a una multitud, fue proteger el secreto más peligroso de su ministerio. Entonces, ¿quién era ella? Según las tradiciones coptas preservadas en Egipto, según los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, según los fragmentos de evangelios que nunca fueron incluidos en el canon oficial, esa mujer era María Magdalena. Sí, la discípula más cercana a Jesús. La mujer que, según el Evangelio de Felipe, era llamada su compañera, koinonos en griego, un término que en el contexto del siglo I implica una relación de profunda intimidad espiritual y muy probablemente también física. Pero espera, ¿cómo es posible? La misma María Magdalena que la tradición católica convirtió en prostituta arrepentida, la misma a quien le quitaron todo poder, toda autoridad, reduciéndola a una pecadora salvada por la gracia. Exactamente. Y ahí está la clave de todo. Déjame mostrarte cómo funcionó esta manipulación histórica. En el año 591 de Cristo, el Papa Gregorio I pronunció una homilía que cambiaría la historia del cristianismo para siempre. En ese sermón, Gregorio decidió, sin ninguna base bíblica, sin ninguna evidencia histórica, que María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora del Evangelio de Lucas eran la misma persona. ¿Por qué lo hizo?
porque la Iglesia necesitaba un ejemplo perfecto de redención femenina. Necesitaba una narrativa donde las mujeres solo pudieran acercarse a Dios a través del arrepentimiento, la sumisión, el silencio. Pero los textos más antiguos cuentan una historia completamente diferente. El Evangelio de María Magdalena, descubierto entre los códices de Nag Hammadi, la presenta como la discípula que recibió enseñanzas secretas directamente de Jesús. Enseñanzas que ni siquiera Pedro, el supuesto líder de los apóstoles, pudo comprender. En el Evangelio de Felipe se describe cómo Jesús la besaba frecuentemente en la boca, un acto que en la tradición gnóstica representaba la transmisión de conocimiento divino. Los otros discípulos se molestaban por esto, preguntándole, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? La respuesta de Jesús es demoledora. ¿Por qué no os amo a vosotros como a ella? Esto no es una leyenda romántica, es evidencia textual de que María Magdalena ocupaba un lugar de autoridad espiritual que amenazaba el orden patriarcal que Roma estaba construyendo. Entonces, cuando los padres de la Iglesia se reunieron en los concilios de los siglos IV y V para decidir qué textos serían considerados sagrados y cuáles serían destruidos, tuvieron que hacer una elección: preservar la verdad sobre María Magdalena o construir una estructura de poder donde las mujeres no tuvieran voz. Eligieron el poder. Y para asegurarse de que nadie cuestionara esa decisión, necesitaban transformar a María Magdalena de líder espiritual en pecadora, de apóstola en prostituta, de compañera de Jesús en seguidora arrepentida. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que asociarla con la mujer adúltera? Por eso su nombre fue borrado de esa historia. Por eso el pasaje aparece sin contexto, sin conexión clara con el resto del Evangelio de Juan. Por eso los manuscritos más antiguos ni siquiera lo incluyen. Porque si hubieran dejado su nombre en esa escena, si hubieran permitido que las generaciones futuras supieran que la mujer a punto de ser apedreada era la misma María Magdalena, que presenció la resurrección, que recibió las enseñanzas más profundas, que según algunos textos llevaba en su vientre la continuación del linaje sagrado, toda la narrativa se habría derrumbado. La doctora Karen King, profesora de Historia Eclesiástica en Harvard Divinity School, ha dedicado décadas a estudiar los evangelios gnósticos. En sus investigaciones, King demuestra cómo la figura de María Magdalena fue sistemáticamente distorsionada para servir a los intereses de una jerarquía masculina que no podía tolerar la idea de una mujer con autoridad apostólica. Y no está sola. La doctora Elaine Pagels, de Princeton University, ha documentado cómo los textos que mostraban a María Magdalena como líder fueron deliberadamente excluidos del canon, mientras que aquellos que la minimizaban fueron preservados. Estamos hablando de una conspiración que duró siglos, una reescritura sistemática de la historia, un borrado intencional de la verdad más incómoda del cristianismo primitivo. Pero la verdad siempre encuentra una manera de sobrevivir, y hoy tú estás a punto de descubrirla. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida.
Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Ahora que sabemos quién era realmente esa mujer, la escena completa adquiere un significado completamente diferente. No estamos ante un acto aleatorio de misericordia. Estamos ante un rescate calculado, deliberado, estratégico, porque Jesús sabía exactamente quién estaba siendo arrastrada ante él y sabía exactamente qué estaba en juego. Analicemos el comportamiento de Jesús en esa escena con los ojos de un investigador histórico. Según el relato de Juan 8, cuando los fariseos arrojan a la mujer ante Jesús y le exigen que se pronuncie sobre su destino, él hace algo extraño. Se agacha y comienza a escribir en la tierra con el dedo. Los fariseos insisten, presionan, exigen una respuesta, y Jesús sigue escribiendo. ¿Por qué? Según los estudiosos del Código Legal judío, particularmente los textos de la Mishnah que recogen las tradiciones rabínicas del siglo I, escribir en el suelo durante un juicio religioso tenía un significado muy específico. Era una referencia directa a Jeremías 17:13, donde el profeta declara, «Los que se apartan de ti serán escritos en la tierra, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas». En otras palabras, Jesús no estaba garabateando distraídamente. Estaba realizando un acto profético cargado de significado legal y espiritual. Estaba declarando, sin pronunciar una palabra, que los verdaderos culpables no eran la mujer, sino los acusadores. Pero hay algo más, algo que la mayoría de los comentaristas bíblicos prefieren ignorar. ¿Qué estaba escribiendo exactamente? Según las tradiciones preservadas en los escritos de San Jerónimo, uno de los padres de la iglesia primitiva, existía una interpretación oral que circulaba entre las primeras comunidades cristianas. Jesús estaba escribiendo los nombres de los acusadores, junto con los nombres de las mujeres con quienes ellos habían cometido adulterio. Piénsalo, estos hombres arrastran a una mujer acusándola de adulterio. Pero según la ley judía, el adulterio requiere 2 personas. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué solo ella fue capturada? ¿Por qué solo ella estaba siendo juzgada? La respuesta es obvia. Esto no era un juicio, era una trampa, una emboscada política diseñada para forzar a Jesús a una posición imposible. Si Jesús decía apedréenla, contradecía su mensaje de amor y misericordia, perdiendo credibilidad ante las multitudes que lo seguían. Si Jesús decía no la apedreen, estaría violando abiertamente la ley de Moisés, dándoles a los fariseos la excusa perfecta para acusarlo de blasfemia ante el Sanedrín. Era una trampa perfecta, o al menos eso creían ellos. Pero Jesús no cayó en ninguna de las 2 opciones. En lugar de eso los expuso. Al escribir en la tierra, al hacer referencia a Jeremías, al revelar silenciosamente la hipocresía de cada uno de los acusadores, Jesús transformó el juicio. Ya no era la mujer quien estaba siendo juzgada, eran ellos. Y cuando finalmente levanta la mirada y pronuncia esas palabras devastadoras, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, no está haciendo una declaración filosófica abstracta sobre el perdón. Está desafiándolos directamente. Está diciendo, yo sé quiénes son ustedes, sé lo que han hecho, y si alguno de ustedes arroja esa piedra, voy a pronunciar su nombre en voz alta. Por eso huyeron. No porque de repente se sintieran culpables de pecados genéricos, sino porque sabían que Jesús conocía sus secretos específicos y que si permanecían allí, esos secretos serían revelados públicamente. El Dr. Bart Ehrman, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte y uno de los principales expertos en manuscritos del Nuevo Testamento, señala que este pasaje contiene elementos narrativos que son inconsistentes con el estilo del Evangelio de Juan. Sugiere que fue insertado posteriormente, posiblemente para preservar una tradición oral que era demasiado poderosa para ser completamente borrada. Pero la pregunta que nunca se hace es, ¿por qué esta tradición necesitaba ser preservada? ¿Qué hacía que esta historia específica fuera tan importante? La respuesta es simple, porque revelaba la verdad sobre María Magdalena.
y porque mostraba a Jesús protegiéndola activamente, estratégicamente, contra aquellos que querían destruirla. No fue un acto de misericordia abstracta, fue un rescate. ¿Alguna vez habías escuchado sobre este significado oculto de lo que Jesús escribió en la tierra? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. Ahora que entendemos que Jesús estaba protegiendo deliberadamente a María Magdalena, necesitamos preguntarnos, ¿quiénes eran realmente estos acusadores? ¿Por qué la eligieron a ella específicamente? Según el contexto histórico del Evangelio de Juan, esta escena ocurre durante la fiesta de los tabernáculos, uno de los momentos de mayor tensión política en Jerusalén. Las multitudes se congregaban en el templo, las autoridades religiosas estaban en alerta máxima, y Jesús estaba en el centro de una controversia creciente. Los fariseos y los escribas no soportaban su popularidad. No podían tolerar que este rabino itinerante de Galilea tuviera más influencia que ellos, y especialmente no podían aceptar que tuviera mujeres entre sus seguidores más cercanos, porque en la sociedad judía del siglo I, las mujeres no estudiaban con rabinos, no viajaban con maestros religiosos y definitivamente no ejercían liderazgo espiritual, pero María Magdalena hacía todo eso. Según Lucas 8:1-3, ella no solo seguía a Jesús, sino que financiaba su ministerio con sus propios recursos. Era una mujer de posición, de medios, de influencia, y según los evangelios gnósticos, era también la receptora de enseñanzas privadas que ni siquiera los 12 discípulos varones recibieron. Esto la convertía en un objetivo. Los documentos de Qumrán, los famosos manuscritos del Mar Morto, descubiertos en 1947, nos dan una ventana fascinante a la mentalidad de los grupos religiosos judíos de ese periodo. Estaban obsesionados con la pureza ritual, con el control del comportamiento femenino, con el mantenimiento de estructuras jerárquicas rígidas. Y aquí estaba María Magdalena, desafiando cada una de esas normas. Entonces, cuando los fariseos la atraparon en una situación comprometedora, real o fabricada, nunca lo sabremos con certeza, vieron la oportunidad perfecta. No solo podrían eliminar a la mujer que representaba una amenaza a su autoridad, sino que también podrían forzar a Jesús a tomar una posición que lo destruiría políticamente. Era el plan perfecto, excepto que no contaron con que Jesús los conocía mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. San Jerónimo, en sus comentarios sobre el Evangelio de Juan escritos en el siglo IV, preservó una tradición oral que circulaba entre las comunidades cristianas más antiguas. Según esta tradición, muchos de los hombres que acusaban a María Magdalena habían sido clientes de prostitutas en los burdeles de Jerusalén. Algunos incluso habían mantenido relaciones adúlteras secretas con mujeres casadas. No eran guardianes morales de la ley. Eran hipócritas que usaban la ley como arma política. Y Jesús lo sabía. Por eso, cuando comenzó a escribir en la tierra, los más ancianos, aquellos con más secretos que ocultar, fueron los primeros en huir. El texto dice explícitamente, comenzando por los más ancianos. Uno por uno, las piedras cayeron al suelo. Uno por uno los acusadores se desvanecieron en las sombras. No fue un momento de arrepentimiento espiritual súbito. Fue un momento de terror puro, el terror de ser expuestos públicamente. El terror de que sus propias familias, sus propias comunidades, descubrieran quiénes eran realmente detrás de sus máscaras de rectitud religiosa. Y cuando el último de ellos se había marchado, cuando solo quedaban Jesús y María Magdalena en ese espacio polvoriento del atrio del templo, él le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. Y entonces viene la frase que cambió la historia, ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Pero aquí está el detalle que nadie menciona. Jesús nunca dijo que ella había pecado, nunca confirmó la acusación, nunca validó el juicio de los fariseos, simplemente le dijo, vete, continúa tu camino, sigue adelante, no permitas que este intento de destrucción te detenga, porque Jesús sabía algo que los fariseos se negaban a aceptar. María Magdalena
no necesitaba ser salvada de su pecado. Necesitaba ser protegida de aquellos que la odiaban por su poder. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Entonces, si María Magdalena no era una prostituta, si no era una pecadora arrepentida, si no era simplemente una seguidora más entre la multitud, ¿quién era realmente? La respuesta a esa pregunta fue deliberadamente enterrada durante casi 2000 años, pero ahora, gracias a descubrimientos arqueológicos, análisis históricos rigurosos y el trabajo incansable de investigadores que se negaron a aceptar la narrativa oficial, finalmente podemos reconstruir la verdad. María Magdalena era una líder, una maestra espiritual, una visionaria. Y según múltiples fuentes textuales que la iglesia primitiva intentó destruir, era la discípula más cercana a Jesús, aquella a quien él confió sus enseñanzas más profundas. Pero para entender cómo su verdadera identidad fue borrada, necesitamos primero entender cómo se construyó la mentira. El año 591 d.C. es la fecha clave. Ese año, el Papa Gregorio I pronunció la Homilía 33, un sermón que cambiaría la percepción de María Magdalena para siempre. En ese sermón, Gregorio declaró, sin ninguna base bíblica, sin ninguna evidencia histórica, que María Magdalena, María de Betania, la hermana de Lázaro, y la mujer pecadora anónima mencionada en Lucas 7 eran la misma persona. ¿Por qué lo hizo? Porque la Iglesia necesitaba una narrativa de redención femenina que reforzara su estructura de poder patriarcal. Necesitaba un ejemplo de mujer cuyo único camino hacia Dios pasara por el arrepentimiento, la sumisión y el silencio. María Magdalena, la verdadera María Magdalena, representaba exactamente lo opuesto. Veamos las evidencias. Primero, los evangelios canónicos. Aunque fueron cuidadosamente editados, aún preservan pistas reveladoras. Lucas 8:2 nos dice que María Magdalena era una mujer de quien habían salido 7 demonios. Pero aquí está el detalle crucial. En el lenguaje simbólico del siglo I, 7 demonios no necesariamente se refiere a posesión diabólica. En muchos textos gnósticos, los 7 demonios representan los 7 niveles de conciencia material que deben ser trascendidos para alcanzar la iluminación espiritual. En otras palabras, María Magdalena no era una endemoniada, era una iniciada en conocimientos místicos profundos. Segundo, todos los evangelios canónicos coinciden en un hecho sorprendente. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección, no Pedro, no Juan, no ninguno de los discípulos varones que después reclamarían autoridad apostólica. Fue María Magdalena, y Jesús le confió a ella, solo a ella, el mensaje más importante de toda la historia cristiana: ve y dile a mis hermanos que he resucitado. En el lenguaje del siglo I, esto la convierte en apóstol de los apóstoles, la enviada a los enviados, la mensajera que llevó la noticia que fundaría el cristianismo. Pero hay más, mucho más. El Evangelio de María Magdalena, descubierto en 1896 en Egipto y posteriormente entre los códices de Nag Hammadi en 1945, nos da una ventana directa a cómo las primeras comunidades cristianas la percibían. En este texto, María Magdalena narra una visión que tuvo, una revelación directa del Cristo resucitado sobre la naturaleza del alma y el camino hacia la liberación espiritual. Los discípulos varones escuchan, algunos con reverencia, otros con envidia. Pedro, especialmente, no puede soportarlo. Pregunta: ¿de verdad el Salvador habló con una mujer en privado sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar a esta mujer? La respuesta de Leví, Mateo, es demoledora. Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amaba más que a nosotros. Este no es un texto menor, no es una curiosidad apócrifa. Es evidencia textual directa de que en las comunidades cristianas más antiguas,
existía una tensión profunda entre aquellos que aceptaban el liderazgo femenino representados por María Magdalena y aquellos que lo rechazaban, representados por Pedro. Adivina qué facción ganó. Adivina qué textos fueron preservados y cuáles fueron destruidos. La doctora Elaine Pagels, profesora de religión en Princeton University y autora de los Evangelios Gnósticos, ha dedicado su carrera a estudiar estos textos prohibidos. En sus investigaciones, Pagels demuestra cómo los padres de la Iglesia de los siglos II y III tomaron decisiones deliberadas para excluir toda evidencia del liderazgo femenino en el cristianismo primitivo. No fue un accidente, no fue una evolución natural de la doctrina. Fue una purga sistemática, calculada, necesaria para consolidar el poder en manos de una jerarquía exclusivamente masculina. Y María Magdalena, por ser la figura más prominente de ese liderazgo femenino, tenía que ser destruida. No físicamente, ya había muerto para ese entonces, pero simbólicamente, históricamente, espiritualmente. Tenían que transformarla de líder en seguidora, de maestra en alumna, de compañera de Jesús en pecadora salvada por su gracia. Y lo lograron. Durante más de 1400 años, la mentira funcionó, hasta que en 1945, un campesino egipcio llamado Mohamed Ali al-Samán encontró una jarra de cerámica enterrada cerca de Nag Hammadi. Dentro de esa jarra había 13 códices de papiro, y dentro de esos códices, la verdad que la Iglesia había intentado enterrar para siempre, la verdad sobre María Magdalena, la verdad sobre el cristianismo femenino que existió antes de que Roma lo aplastara, la verdad sobre las enseñanzas de Jesús que fueron demasiado peligrosas para ser preservadas en los evangelios oficiales, porque María Magdalena no necesitaba ser salvada, era ella quien tenía el poder de salvar. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. El Evangelio de María Magdalena no es el único texto que fue suprimido, pero es sin duda el más peligroso. ¿Por qué? Porque no solo presenta a María Magdalena como líder espiritual, también revela enseñanzas de Jesús que contradicen directamente la estructura de poder que la Iglesia construyó durante los primeros siglos. Enseñanzas sobre la naturaleza del alma, sobre la salvación como experiencia interior, no como obediencia a autoridades externas, sobre el acceso directo a lo divino, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. En otras palabras, enseñanzas que hacían innecesarios a los sacerdotes, a los obispos, a toda la jerarquía que eventualmente se convertiría en el Vaticano. ¿Puedes imaginar por qué querían destruir este texto? El manuscrito que hoy conocemos como Evangelio de María fue descubierto en dos partes. La primera versión, en copto, fue encontrada en Egipto en 1896, pero permaneció sin traducir, olvidada en colecciones privadas, hasta que los hallazgos de Nag Hammadi en 1945 renovaron el interés en estos textos prohibidos. Cuando finalmente fue traducido y publicado en la década de 1950, causó conmoción entre los estudiosos bíblicos, porque confirmaba algo que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. La versión oficial del cristianismo no era la única versión, ni siquiera era la versión original. ¿Qué contiene exactamente este evangelio? Lamentablemente, el manuscrito está incompleto. Faltan las páginas 1 a 6 y las páginas 11 a 14 también se perdieron. Pero lo que sobrevive es suficientemente explosivo. El texto comienza con María Magdalena consolando a los discípulos después de la ascensión de Jesús. Ellos están aterrorizados, confundidos, sin saber qué hacer. Y es María quien les da fortaleza, quien les recuerda las palabras del Maestro. Entonces Pedro le pide: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Cuéntanos las palabras del Salvador que recuerdas, aquellas que tú conoces pero nosotros no». Y María comienza a narrar una visión, un diálogo místico con el Cristo resucitado sobre la naturaleza del alma y su viaje a través de los reinos espirituales. Describe cómo el alma debe ascender a través de 7 niveles de conciencia, enfrentando en cada uno
a poderes que intentan mantenerla prisionera. Estos poderes representan las ataduras materiales, los deseos, la ignorancia, la ira, todo aquello que impide la liberación espiritual. Es una enseñanza profundamente mística, gnóstica, que presenta la salvación no como un evento externo, la crucifixión de Jesús pagando por nuestros pecados, sino como un proceso interior de autoconocimiento y trascendencia. Puedes ver por qué esto era peligroso. Si la salvación es un proceso interior, ¿para qué necesitas a un sacerdote? ¿Para qué necesitas sacramentos administrados por una jerarquía eclesiástica? ¿Para qué necesitas confesar tus pecados a un hombre en una cabina oscura? No los necesitas. Y eso significaba que la Iglesia, como institución de poder, no tenía razón de existir. Por eso este evangelio tenía que ser destruido. Pero aún hay más en el texto que incomoda profundamente. Cuando María termina de narrar su visión, la reacción de los discípulos es reveladora. Andrés dice: «Yo no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas enseñanzas son ideas extrañas». Y Pedro añade, visiblemente molesto: «¿Acaso habló el Salvador con una mujer sin nuestro conocimiento y no abiertamente? ¿Vamos a cambiar todos nuestros hábitos y escuchar a una mujer?». Entonces María llora y dice: «Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Crees que yo inventé estas cosas en mi corazón o que estoy mintiendo acerca del Salvador?». Leví, Mateo, interviene y defiende a María. «Pedro, siempre fuiste de temperamento impetuoso. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? De seguro el Salvador la conoce muy bien, por eso la amaba más que a nosotros». Este intercambio no es ficción teológica. Es evidencia histórica de un conflicto real que existió en las primeras comunidades cristianas. Un conflicto entre dos visiones del cristianismo. Una, representada por María Magdalena, que enfatizaba la experiencia interior, la revelación directa, el acceso igualitario a lo divino sin importar género. Otra, representada por Pedro, que enfatizaba la jerarquía, la autoridad apostólica masculina, la institucionalización del mensaje de Jesús. ¿Adivina cuál ganó? La versión petrina se convirtió en la Iglesia Católica Romana. La versión magdalena fue declarada herejía. Sus textos fueron quemados, sus seguidores fueron perseguidos como gnósticos, cátaros, herejes. El doctor Marvin Meyer, profesor de estudios bíblicos y cristianos en Chapman University y traductor principal de los textos de Nag Hammadi, dedicó décadas a estudiar el Evangelio de María. En sus análisis, Meyer señala que este texto probablemente fue compuesto en el siglo II, basándose en tradiciones orales aún más antiguas que se remontaban a las enseñanzas directas de Jesús. No es un texto inventado siglos después. Es un testimonio de cómo el cristianismo primitivo realmente era, antes de que Roma lo transformara en una religión de control y obediencia. La doctora April de Konig, profesora de estudios bíblicos en Rice University, ha investigado extensamente las raíces gnósticas del cristianismo. Según sus hallazgos, las comunidades que seguían las enseñanzas preservadas en textos como el Evangelio de María no se consideraban herejes. Se consideraban los verdaderos herederos del mensaje de Jesús. Y tenían razón, porque lo que Jesús enseñó no fue una religión institucional, fue un camino de liberación interior, un despertar de la conciencia divina que habita en cada ser humano. Y María Magdalena fue la guardiana de esa enseñanza. Por eso tuvieron que destruirla, por eso tuvieron que convertirla en prostituta, por eso tuvieron que borrar su nombre de la historia, porque si su verdad hubiera sobrevivido, la Iglesia tal como la conocemos nunca habría existido, pero su verdad sí sobrevivió, enterrada en el desierto de Egipto durante 1600 años, esperando el momento profético en el que sería redescubierta, y ese momento es ahora. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Entonces, ¿cómo exactamente se suprimieron estos textos? ¿Cómo se decidió qué evangelios serían considerados sagrados y cuáles serían destruidos?
La respuesta nos lleva al año 325 d.C., a la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía. Allí, bajo las órdenes del emperador Constantino, se reunieron más de 300 obispos cristianos para resolver una crisis que amenazaba con dividir el imperio. El Concilio de Nicea es presentado en la historia oficial como un momento de unidad cristiana, donde los líderes de la fe llegaron a acuerdos doctrinales cruciales sobre la naturaleza de Cristo y la Trinidad. Pero esa es solo la versión sanitizada. La verdad es mucho más oscura. Lo que realmente sucedió en Nicea fue una purga, una eliminación sistemática de todas las interpretaciones del cristianismo que no servían a los intereses políticos de Roma. Constantino no convocó el concilio porque le importara la teología. Lo convocó porque necesitaba una religión unificada que pudiera consolidar su poder sobre un imperio fracturado. Y para lograr eso, necesitaba que todos los cristianos creyeran exactamente lo mismo, obedecieran exactamente las mismas autoridades, siguieran exactamente las mismas reglas. Diversidad de interpretación significaba debilidad política. Unidad doctrinal significaba control. Entonces los obispos reunidos en Nicea tomaron decisiones que cambiarían el cristianismo para siempre. Decidieron cuáles evangelios serían considerados canónicos y cuáles serían rechazados. Decidieron qué enseñanzas de Jesús eran aceptables y cuáles eran herejía. Decidieron qué tipo de cristianismo sobreviviría y cuál sería extinguido. Y todo esto fue decidido por votación, literalmente. Levantaban las manos y votaban sobre la naturaleza de Dios. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es eso? La verdad espiritual determinada por mayoría política. Eusebio de Cesarea, el historiador oficial del concilio, escribió extensamente sobre lo que ocurrió allí, pero incluso sus propios relatos, diseñados para presentar el concilio bajo la mejor luz posible, revelan las tensiones y conflictos que existían. Había obispos que defendían interpretaciones gnósticas del cristianismo, obispos que creían que María Magdalena debía ser reconocida como apóstol, obispos que pensaban que las mujeres podían ejercer liderazgo en la iglesia. ¿Qué les pasó a esos obispos? Fueron silenciados, exiliados, declarados herejes, sus escritos fueron confiscados y quemados, sus comunidades fueron perseguidas, y así comenzó la gran censura. Porque después de Nicea no fue suficiente con decidir qué textos eran sagrados, también era necesario destruir activamente todo lo que contradecía la narrativa oficial. En el año 367 d.C., Atanasio, obispo de Alejandría, envió una carta a todas las iglesias bajo su jurisdicción. En esa carta, conocida como la Carta Festal 39, Atanasio listaba los 27 libros que debían ser considerados el Nuevo Testamento canónico, y ordenó explícitamente que todos los demás textos fueran destruidos, no preservados en bibliotecas, no estudiados por eruditos, destruidos, quemados, eliminados de la existencia. Es por eso que los textos de Nag Hammadi son tan importantes, porque evidentemente algunos monjes egipcios, al recibir esa orden de destrucción, no pudieron soportar la idea de quemar esos evangelios antiguos, así que los escondieron en jarras de cerámica y los enterraron en el desierto. Y gracias a ese acto de desobediencia sagrada, hoy podemos leer las palabras que Roma intentó silenciar para siempre. El doctor James Robinson, profesor emérito de religión en Claremont Graduate University y editor general de la biblioteca de Nag Hammadi, ha investigado exhaustivamente cómo y por qué estos textos fueron preservados. Según Robinson, lo que tenemos en Nag Hammadi es solo una fracción de la literatura cristiana primitiva que existió antes de la purga del siglo IV. Miles de textos fueron destruidos, miles de voces fueron silenciadas, miles de interpretaciones del mensaje de Jesús fueron borradas de la historia, y todo porque no servían a los intereses de poder de una institución que se estaba convirtiendo en aliada del Imperio Romano. Pero aquí está la pregunta que deberíamos estar haciendo. Si estas enseñanzas eran falsas, ¿por qué era necesario destruirlas? Si eran inventos heréticos sin valor, ¿por qué no simplemente permitir que el tiempo y la razón las desacreditaran? La respuesta es obvia, porque eran verdaderas.
o al menos eran lo suficientemente verdaderas como para representar una amenaza real al poder de la Iglesia institucional. Y María Magdalena, con su evangelio de salvación interior y acceso directo a lo divino, representaba la mayor amenaza de todas. Por eso, su nombre tenía que ser borrado. Por eso su identidad tenía que ser distorsionada. Por eso tuvieron que convertirla en prostituta, en pecadora, en cualquier cosa excepto lo que realmente era: una líder, una maestra, una apóstol, la compañera de Jesús que conocía secretos que la Iglesia no podía permitir que sobrevivieran. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. María Magdalena no fue la única mujer cuya historia fue borrada o distorsionada. Ella es simplemente el ejemplo más prominente de un patrón mucho más amplio. Porque la verdad es que el cristianismo primitivo estaba lleno de mujeres líderes, mujeres que enseñaban, profetizaban, dirigían comunidades, financiaban el movimiento, arriesgaban sus vidas por la fe. Pero una por una, sus historias fueron minimizadas, reescritas o completamente eliminadas de los registros oficiales. Déjame presentarte a algunas de ellas. Primero, Juana, Susana y María, la madre de Santiago. Lucas 8:1-3 las menciona explícitamente como mujeres que viajaban con Jesús y los 12, proveyendo para ellos de sus propios recursos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estas mujeres no eran simples seguidoras pasivas, eran financiadoras del ministerio de Jesús. Sin sus recursos económicos, el movimiento probablemente no habría sobrevivido. Pero después de esa breve mención en Lucas, desaparecen completamente de la narrativa. No hay registro de qué les pasó después de la crucifixión. No hay mención de su papel en la iglesia primitiva. Es como si nunca hubieran existido. ¿Por qué? Porque reconocer que mujeres adineradas e independientes financiaban el ministerio de Jesús habría dado demasiado poder a las mujeres en las comunidades cristianas posteriores. Habría establecido un precedente de liderazgo femenino basado en contribución material y espiritual, y eso era inaceptable para la estructura patriarcal que Roma estaba construyendo. Luego está María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. Juan 12:1-8 narra cómo ella ungió los pies de Jesús con un perfume carísimo, un acto que Jesús mismo interpretó como preparación para su sepultura. En el contexto cultural del siglo I, ungir a alguien con aceite era un acto profético. Era lo que los profetas hacían con los reyes. Era una declaración pública de identidad mesiánica. En otras palabras, María de Betania no estaba simplemente demostrando amor o devoción. Estaba proclamando proféticamente que Jesús era el Mesías. Estaba ejerciendo un rol sacerdotal que, según la ley judía, estaba reservado para hombres, y Jesús la defendió. Cuando Judas criticó el desperdicio del perfume, Jesús le respondió duramente: «Déjala en paz. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo». Pero en las interpretaciones posteriores de la Iglesia, este acto profético fue reducido a un gesto emocional de una mujer devota. El poder del simbolismo fue neutralizado, el liderazgo espiritual fue negado. Otro caso aún más impactante es el de Febe. En Romanos 16:1-2, Pablo la presenta como diaconisa de la Iglesia en Cencrea y pide a los romanos que la reciban en el Señor como es digno de los santos y la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite, porque ha sido protectora de muchos, incluyéndome a mí. Lee eso de nuevo. Pablo, el apóstol que supuestamente dijo que las mujeres debían permanecer calladas en las iglesias, está presentando a Febe como líder de una comunidad cristiana, como su propia protectora y benefactora. Y no solo a ella. En ese mismo capítulo, Pablo menciona a Priscila, quien junto con su esposo Aquila arriesgó su vida por él. Menciona a María, quien ha trabajado mucho por vosotros. Menciona a Junia, a quien llama destacada entre los apóstoles. Sí, leíste bien. Junia era apóstol, una mujer apóstol. Pablo mismo lo dice. ¿Por qué nunca escuchaste de ella en ningún sermón? Porque durante siglos los traductores de la Biblia deliberadamente cambiaron el nombre Junia, femenino,
a Junias, masculino, para esconder el hecho de que Pablo reconocía a una mujer como apóstol. No fue un error de traducción, fue una manipulación consciente del texto para sostener una ideología patriarcal. Y luego está Tecla, quizás la figura más fascinante de todas. Según los Hechos de Pablo y Tecla, un texto del siglo II que fue ampliamente leído en las primeras comunidades cristianas, Tecla fue una joven aristocrática que abandonó su compromiso matrimonial para seguir las enseñanzas de Pablo. Se cortó el cabello, se vistió como hombre, viajó predicando y enseñando, bautizando a otros creyentes. Fue sentenciada a muerte 2 veces, primero a la hoguera, luego a las bestias en el circo romano, y sobrevivió milagrosamente en ambas ocasiones. Durante siglos, especialmente en las iglesias orientales, Tecla fue venerada como santa, como igual a los apóstoles. Su historia inspiró a generaciones de mujeres a buscar vidas de servicio religioso independiente. ¿Por qué este texto fue eventualmente excluido del canon? ¿Por qué Tecla fue borrada de la historia oficial del cristianismo occidental? Porque representaba exactamente lo que la iglesia institucional no podía tolerar. Una mujer ejerciendo autoridad religiosa independiente, sin supervisión masculina, desafiando las expectativas sociales de matrimonio y sumisión. Doctora Karen King ha documentado extensamente cómo estos textos sobre mujeres líderes fueron sistemáticamente suprimidos. En su libro The Gospel of Mary of Magdala, King demuestra que la marginación de las mujeres en el cristianismo no fue una consecuencia natural de las enseñanzas de Jesús, sino una construcción política deliberada de los siglos II al IV. Jesús incluyó a mujeres en su círculo íntimo. Pablo reconoció a mujeres como líderes de iglesias. Las primeras comunidades cristianas tenían profetisas, diaconisas, maestras, apóstoles femeninas. Fue solo cuando el cristianismo se institucionalizó, cuando se alió con el poder imperial romano, cuando comenzó a construir una jerarquía rígida, que las mujeres fueron sistemáticamente excluidas del liderazgo. Y para justificar esa exclusión, tuvieron que reescribir la historia. Tuvieron que ocultar las evidencias. Tuvieron que transformar a las líderes en seguidoras, a las maestras en alumnas, a las apóstoles en prostitutas. Pero las evidencias sobrevivieron, en fragmentos de papiro, en tradiciones orales, en textos enterrados en el desierto. Y ahora, finalmente, estamos redescubriendo la verdad que intentaron borrar. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Volvamos ahora a esa escena en el atrio del templo, a ese momento crucial donde Jesús se agacha y comienza a escribir en la tierra. Ya hemos explorado el significado simbólico de ese acto, su conexión con la profecía de Jeremías, su función como acusación silenciosa contra los fariseos hipócritas. Pero ahora quiero que profundicemos aún más, porque según múltiples tradiciones preservadas en diferentes ramas del cristianismo primitivo, lo que Jesús escribió ese día no fue aleatorio, fue específico, fue devastador, fue la razón exacta por la que los acusadores huyeron en pánico. La tradición más antigua, preservada en los comentarios de San Jerónimo del siglo IV, sugiere que Jesús escribió los nombres de los acusadores junto con los nombres de las mujeres con quienes ellos habían cometido adulterio. Imagina la escena desde esta perspectiva. Un grupo de hombres respetables, fariseos, escribas, líderes religiosos de la comunidad, arrastran a una mujer acusada de adulterio. Exigen que Jesús se pronuncie sobre su castigo según la ley de Moisés. Jesús se agacha, comienza a escribir en la tierra polvorienta un nombre, el nombre de uno de los acusadores. Luego, otro nombre, el de una mujer casada con quien ese hombre había tenido una relación secreta. Otro nombre, otro acusador, otra mujer. Los hombres se acercan para ver qué está escribiendo. El primer acusador palidece. Ve su nombre, ve el nombre de su amante secreta. Se da cuenta de que Jesús lo sabe todo. Silenciosamente, deja caer la piedra
y se aleja lo más rápido que puede. El segundo acusador ve lo mismo, su secreto expuesto en la tierra para que todos lo vean. Huye, uno por uno, comenzando por los más ancianos, aquellos con más secretos, más culpas, más hipocresía que ocultar, todos se marchan, hasta que solo quedan Jesús y María Magdalena. Esta interpretación explica varios detalles del texto que de otra manera son confusos. Primero, explica por qué el texto dice específicamente, comenzando por los más ancianos. No era porque los ancianos fueran más sabios o más conscientes de su pecado, era porque tenían más secretos que perder, más reputación que proteger, más razones para huir antes de que Jesús pronunciara sus nombres en voz alta. Segundo, explica el silencio total de la escena. No hubo debate, no hubo argumento, solo un éxodo silencioso y avergonzado, porque ¿qué podrían decir? ¿Cómo podrían negar lo que estaba escrito allí, en la tierra, con su propia culpa expuesta? Tercero, explica por qué Jesús escribió en la tierra en lugar de simplemente hablar, porque las palabras pronunciadas en voz alta habrían causado un escándalo público masivo, habrían destruido familias, arruinado reputaciones, provocado violencia, pero las palabras escritas en la tierra eran temporales. El viento las borraría en minutos. Era una revelación privada, una advertencia personal. Yo sé quién eres, sé lo que has hecho, así que vete ahora, antes de que lo haga público. Era misericordia y juicio al mismo tiempo. Pero hay otra interpretación, igualmente poderosa, preservada en tradiciones rabínicas. Según esta lectura, Jesús estaba escribiendo un pasaje específico de la Torá, Deuteronomio 17, 6, 7, que establece: por el testimonio de 2 o 3 testigos, morirá el que ha de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. La mano de los testigos será la primera en levantarse contra él para matarlo. La clave está en esa última frase. La mano de los testigos será la primera. Los testigos del supuesto adulterio tenían que ser los primeros en arrojar las piedras. Era la ley. No era opcional. Pero aquí está el problema. Si los testigos habían estado observando a María Magdalena en un acto de adulterio, ¿qué estaban haciendo ellos allí? ¿Por qué estaban vigilándola? ¿Por qué sabían dónde estaría y cuándo? La ley judía era muy específica sobre esto. Los testigos de un acto de adulterio no podían ser cómplices, no podían haber estado involucrados en la situación, no podían tener motivos ocultos, y claramente, estos hombres tenían motivos ocultos. No les importaba la justicia, no les importaba la ley, les importaba destruir a Jesús usando a María Magdalena como carnada. Entonces Jesús, al escribir ese pasaje de Deuteronomio, los estaba poniendo en una trampa legal. Si arrojaban las piedras, estaban admitiendo ser testigos legítimos. Pero si eran testigos legítimos, ¿por qué habían estado espiando a una mujer en una situación privada? Y si no eran testigos legítimos, entonces todo el juicio era ilegal desde el principio. Era una trampa perfecta. Y los fariseos, siendo expertos en la ley, lo entendieron inmediatamente. Por eso huyeron. Ambas interpretaciones, los nombres de los adúlteros o el pasaje de Deuteronomio, tienen mérito histórico y textual, pero lo más probable es que la verdad sea una combinación de ambas. Jesús escribió algo que expuso la hipocresía específica de cada acusador, mientras simultáneamente invocaba la ley que ellos pretendían estar defendiendo. Fue un acto de genialidad rabínica, de sabiduría profunda, de protección estratégica, porque Jesús no solo estaba salvando a María Magdalena de las piedras, la estaba salvando de algo mucho más peligroso, de ser usada como arma política contra él. Si María Magdalena hubiera sido apedreada ese día, Jesús habría sido cómplice de su muerte. Su mensaje de amor y misericordia habría sido destruido. Su movimiento habría colapsado bajo el peso de esa contradicción. Pero si Jesús la hubiera defendido violando explícitamente la ley de Moisés, los fariseos habrían tenido la justificación perfecta para arrestarlo por blasfemia. Era una situación imposible, una trampa sin escape, excepto que Jesús encontró el escape, no a través de la confrontación directa, sino a través del silencio estratégico, no a través de las palabras,
sino a través de la escritura temporal en la tierra. Escribió la verdad. La dejó visible el tiempo suficiente para que los culpables la vieran y huyeran, y luego el viento la borró, como si nunca hubiera existido, excepto que sí existió, y cambió todo. Porque ese día Jesús no solo protegió a María Magdalena, demostró que la ley, cuando es usada como arma de control y poder, puede ser desarmada por la verdad, y que la verdad, incluso cuando es escrita en la tierra y borrada por el viento, tiene más poder que todas las piedras del mundo. ¿Alguna vez has sentido que te juzgaban por algo mientras tus acusadores eran igualmente culpables o peores? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en estas situaciones es el primer paso hacia la sanación. Ahora debemos abordar la pregunta más incómoda, la revelación más censurada, el secreto que la Iglesia ha guardado con más celo durante 2000 años. ¿Cuál era realmente la relación entre Jesús y María Magdalena? No desde la perspectiva de la teología oficial, no desde la narrativa sanitizada de pecadora redimida, sino desde las evidencias textuales, históricas, antropológicas que hemos redescubierto en los últimos 80 años. Porque si hay algo que los evangelios gnósticos dejan absolutamente claro, es esto. María Magdalena no era simplemente una seguidora de Jesús, era su compañera. El Evangelio de Felipe, uno de los textos descubiertos en Nag Hammadi, contiene pasajes que durante siglos fueron considerados demasiado escandalosos para ser discutidos abiertamente en contextos religiosos. El texto dice: la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los otros discípulos se molestaban por esto y expresaban su desaprobación. Le decían: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Lee eso de nuevo, no como escándalo, no como sensacionalismo, sino como evidencia histórica de cómo las primeras comunidades cristianas entendían la relación entre Jesús y María Magdalena. La palabra griega usada aquí es koinonos, compañera, consorte, pareja. En el contexto cultural del siglo I, este término tenía connotaciones muy específicas. No se usaba casualmente. Y el beso en la boca no era, como algunos apologistas quieren argumentar, simplemente un gesto de transmisión de enseñanza espiritual. Porque si fuera solo eso, ¿por qué los otros discípulos reaccionarían con celos? ¿Por qué preguntarían: ¿por qué la amas más que a nosotros? Claramente había algo más profundo allí, algo que creaba tensión, rivalidad, incomodidad entre los discípulos varones. Y esa tensión no era nueva. Aparece en múltiples textos gnósticos. En la Pistis Sophia, otro texto del siglo XIII, María Magdalena domina el diálogo con Jesús resucitado, haciendo 39 de las 64 preguntas. Los otros discípulos apenas participan. En un momento, Pedro se queja: «Mi Señor, no podemos soportar a esta mujer, pues nos quita la oportunidad a nosotros y no deja hablar a ninguno de nosotros, sino que habla siempre». Jesús responde: «Quien sea inspirado por el Espíritu, ese hablará, sea hombre o mujer». Esta no es una declaración menor. En una cultura donde las mujeres no tenían voz pública, donde no se les permitía testificar en tribunales, donde su testimonio era considerado inválido, Jesús está diciendo que la inspiración divina no discrimina por género. Esta no es una declaración menor. En una cultura donde las mujeres no tenían voz pública, donde no se les permitía testificar en tribunales, donde su testimonio era considerado inválido, Jesús está diciendo que la inspiración divina no discrimina por género y que María Magdalena específicamente tiene acceso a esa inspiración en un grado que supera incluso a Pedro, el supuesto líder de los apóstoles. Ahora, analicemos esto desde una perspectiva histórica y cultural. En el judaísmo del siglo I, era extremadamente raro que un rabino permaneciera soltero. De hecho, según los estudios del Dr. William Klassen, especialista en judaísmo del Segundo Templo, el celibato era visto con sospecha en la sociedad judía. Se esperaba que los maestros religiosos estuvieran casados, tuvieran familias, cumplieran con el mandamiento de «creced y multiplicaos». Entonces, si Jesús era un rabino respetado,
si tenía seguidores, si estaba enseñando y predicando públicamente, lo más probable, estadísticamente y culturalmente, es que estuviera casado. ¿Por qué entonces los evangelios canónicos nunca mencionan una esposa? Hay dos posibilidades. Primera, Jesús realmente eligió el celibato, rompiendo con todas las normas culturales de su tiempo, y esto era tan inusual que debería haber sido comentado explícitamente en los textos, pero no lo fue. Segunda, Jesús tenía una compañera, pero esta relación fue deliberadamente omitida de los evangelios canónicos, porque reconocerla habría dado demasiado poder y autoridad a esa mujer. ¿Y quién era la mujer que aparece constantemente junto a Jesús en los momentos más importantes? ¿Quién estuvo al pie de la cruz cuando los discípulos varones habían huido? ¿Quién fue la primera en llegar a la tumba? ¿A quién se le apareció Jesús resucitado primero? María Magdalena. En todos los evangelios canónicos, sin excepción, ella está presente en los momentos cruciales, no como una seguidora entre muchas, sino como la presencia femenina más importante, más constante, más central en la vida de Jesús. Y si agregamos a esto las evidencias de los textos gnósticos, donde es llamada compañera, donde es besada, donde es amada más que todos los otros, donde recibe enseñanzas privadas, donde los discípulos varones expresan celos abiertamente, el patrón se vuelve inconfundible, pero hay más, mucho más. Según las tradiciones preservadas en el sur de Francia, particularmente en la región de Provenza, María Magdalena huyó de Tierra Santa después de la crucifixión, y no huyó sola. Según estas tradiciones, llevaba consigo algo, o alguien, que necesitaba ser protegido a toda costa, el Santo Grial, pero no un cáliz físico, sino el linaje sagrado, la descendencia de Jesús. Sé que esto suena como teoría conspiratoria, sé que desafía 2000 años de doctrina oficial, pero escucha las evidencias antes de descartar la posibilidad. En el Evangelio de Felipe hay un pasaje críptico que dice: había 3 que caminaban siempre con el Señor, María su madre, la hermana de esta, y Magdalena, quien es llamada su compañera. Por lo tanto, María es su hermana, su madre y su compañera. Este lenguaje simbólico, típico de los textos gnósticos, está describiendo roles espirituales, pero también puede estar preservando una verdad literal, que María Magdalena era su compañera en el sentido más completo de la palabra. Y si lo era, si compartían una relación íntima, si vivían juntos como era costumbre en las parejas judías del siglo I, entonces la posibilidad de descendencia no es solo plausible, es probable. ¿Por qué esta información habría sido suprimida? Porque si Jesús tuvo descendencia, si María Magdalena llevó esa descendencia lejos de Palestina para protegerla, entonces el linaje sagrado no terminó con la crucifixión, continuó, y los herederos de ese linaje tendrían un reclamo de autoridad espiritual que ningún obispo, ningún papa, ninguna institución eclesiástica podría igualar. Serían, literalmente, la sangre de Cristo viviendo entre nosotros. Y eso destruiría toda la estructura de poder que la Iglesia construyó durante 2000 años. Porque ¿cómo puede un papa reclamar ser el vicario de Cristo en la tierra si los verdaderos descendientes de Cristo están vivos? No puede. Y por eso esta posibilidad tenía que ser enterrada más profundamente que cualquier otra herejía. Pero las tradiciones sobrevivieron. En las leyendas de los Merovingui, los reyes francos que reclamaban descender del linaje de Jesús. En las historias de los caballeros templarios, que supuestamente protegían este secreto. En el culto a las Madonas negras que se extendió por Europa medieval, representando a María Magdalena como la portadora del linaje sagrado, y en la devoción feroz, casi fanática, a Sara la Negra, Sara la Cali, venerada por los gitanos en Sainte-Marie-de-la-Mer, en el sur de Francia. Sara, quien según la tradición era la hija de Jesús y María Magdalena, llevada a Europa para ser protegida de aquellos que querían exterminar toda evidencia de su existencia. ¿Es esto verdad histórica verificable? No podemos saberlo con certeza. Los registros fueron destruidos demasiado completamente. Las evidencias fueron suprimidas demasiado sistemáticamente. Pero lo que sí sabemos, lo que es innegable, es esto. María Magdalena era más que una seguidora. Era compañera,
líder espiritual, receptora de enseñanzas secretas, figura de autoridad que rivalizaba y, según algunos textos, superaba a los discípulos varones. Jesús la amaba. Los textos lo dicen explícitamente. La amaba más que a todos los otros. Y ese amor, esa relación, esa conexión profunda fue tan peligrosa para la iglesia institucional que tuvieron que transformarla en prostituta, tuvieron que borrar su nombre de la historia, tuvieron que suprimir todo texto que revelara la verdad. Porque si la verdad hubiera sobrevivido, todo habría sido diferente. Las mujeres habrían tenido autoridad espiritual igual a los hombres. El celibato clerical nunca habría sido impuesto. La sexualidad sagrada, el amor humano como camino hacia lo divino, habría sido celebrado en lugar de ser condenado. Y la descendencia de Jesús, si existió, habría sido venerada en lugar de ser perseguida. Pero eligieron el poder sobre la verdad, eligieron la institución sobre el mensaje, eligieron el control sobre la liberación, y María Magdalena pagó el precio. Durante 2000 años su nombre fue sinónimo de pecado, pero ahora finalmente la verdad está emergiendo, y con ella la restauración de la figura más importante del cristianismo primitivo después de Jesús mismo, la mujer que él amó, la compañera que protegió, la líder que la iglesia intentó borrar, María Magdalena. Entonces, si María Magdalena realmente llevaba la descendencia de Jesús cuando huyó de Tierra Santa, ¿qué pasó con esa descendencia? ¿Hay alguna evidencia de que sobreviviera? Las respuestas nos llevan a uno de los misterios más fascinantes y controvertidos de la historia europea, la tradición de Sara la Negra. Cada año, el 24 y 25 de mayo, miles de gitanos romaníes de toda Europa peregrinan a un pequeño pueblo en el sur de Francia llamado Saintes-Maries de la Mer. Vienen a venerar a Sara la Cali, Sara la Negra, una figura que oficialmente no es reconocida como santa por la Iglesia Católica, pero que para el pueblo romaní es la figura religiosa más importante de su tradición. ¿Quién era Sara la Negra? Según las leyendas preservadas en Provenza, cuando María Magdalena huyó de Palestina después de la crucifixión, no vino sola. Viajó con otras Marías, María Salomé y María Jacobé, y con una niña llamada Sara. Algunas tradiciones dicen que Sara era una sirvienta egipcia. Otras dicen que era una princesa gitana que las recibió cuando llegaron a las costas de Francia. Pero las tradiciones más antiguas, aquellas preservadas oralmente por las comunidades romaníes durante siglos, cuentan una historia diferente. Sara era la hija de Jesús y María Magdalena, y su piel oscura, de ahí el nombre Sara la Negra, no era resultado de ascendencia africana, sino una característica heredada de su padre, quien según algunos textos apócrifos era descrito como de tez oscura, más parecido a los habitantes del Medio Oriente que a las representaciones europeas posteriores. Las evidencias históricas de esta tradición son fragmentarias pero persistentes. Los documentos de los cátaros, un movimiento religioso del siglo XII en el sur de Francia, que fue brutalmente exterminado por la Iglesia en la Cruzada Albigense, hacen referencia al gran secreto que custodiaban, un secreto relacionado con María Magdalena y el verdadero evangelio que fue suprimido por Roma. Miles de cátaros fueron quemados vivos por negarse a revelar este secreto. Castillos enteros fueron asediados, poblaciones completas fueron masacradas, todo para asegurarse de que lo que sabían muriera con ellos. ¿Qué sabían que era tan peligroso que ameritaba genocidio? Según los investigadores que han estudiado los fragmentos supervivientes de los textos cátaros, creían que Jesús y María Magdalena estuvieron casados, que tuvieron descendencia, y que esa descendencia había establecido un linaje en Europa que representaba la verdadera autoridad apostólica. Luego están los caballeros templarios. Fundados oficialmente para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, los templarios rápidamente se convirtieron en una de las organizaciones más poderosas y ricas de Europa medieval. Pero su verdadera misión, según múltiples investigaciones históricas, era otra. Estaban buscando algo. Excavaron durante años bajo el Templo de Salomón en Jerusalén. Encontraron algo, documentos, reliquias, evidencias, que les dio un poder extraordinario sobre la Iglesia. Un poder tan grande
que cuando el Papa Clemente V y el rey Felipe IV de Francia finalmente decidieron destruir a los templarios en 1307, lo hicieron con una acusación peculiar, herejía relacionada con secretos sobre el verdadero Cristo y veneración de una cabeza femenina. ¿Qué cabeza femenina? María Magdalena. Los templarios fueron torturados, quemados, eliminados. Su gran maestre, Jacques de Molay, fue ejecutado en la hoguera en 1314, y el secreto que guardaban, fuera lo que fuera, fue enterrado con ellos. O al menos eso creyó la Iglesia. Pero las tradiciones continuaron, en la devoción a las Madonas negras que se extendieron por toda Europa, en las leyendas sobre el Santo Grial como el linaje sagrado, no como un cáliz físico, en las historias susurradas sobre linajes reales que descendían de Jesús. Los reyes merovingios de Francia, que gobernaron desde el siglo V hasta el VIII, reclamaban un origen divino. Decían descender de una unión sagrada entre lo humano y lo divino. Y cuando fueron depuestos por la dinastía carolingia, con el apoyo explícito del papado, las razones oficiales fueron vagas, pero el mensaje era claro. Estos reyes representaban una amenaza a la autoridad de Roma. ¿Por qué? ¿Qué hacía a este linaje tan peligroso? Porque si realmente descendían de Jesús, su reclamo de autoridad espiritual superaba al del Papa. Representaban una línea de sucesión completamente diferente, una que no dependía de la ordenación apostólica de Pedro, sino del linaje sanguíneo del propio Cristo. Y eso era intolerable para la Iglesia institucional. Ahora, seamos claros, no existe prueba científica definitiva de que estos linajes sean reales. No hay ADN que podamos analizar, no hay registros genealógicos intactos que podamos verificar, pero lo que sí existe, lo que es innegable, es esto. Durante 2000 años, comunidades enteras han preservado estas tradiciones. Han sido perseguidas por creerlas, han sido masacradas por protegerlas, han arriesgado todo, sus vidas, sus familias, su futuro, para mantener vivo este conocimiento. ¿Por qué harían eso por una mentira? ¿Por qué la Iglesia invertiría tanto esfuerzo en suprimir algo que supuestamente no era real? La respuesta es obvia, porque había algo de verdad en estas tradiciones. Quizás no toda la verdad, quizás distorsionada por siglos de transmisión oral, pero suficiente verdad como para representar una amenaza existencial al poder de Roma. Y Sara la Negra, venerada en las costas de Provenza durante más de 1500 años, es el símbolo viviente de esa verdad. La hija que nunca debió existir, el linaje que nunca debió sobrevivir, la evidencia que nunca debió ser recordada, pero que, contra todo pronóstico, contra toda la furia de los imperios y las iglesias, todavía es venerada hoy, por aquellos que nunca olvidaron, por aquellos que se negaron a aceptar la versión oficial, por aquellos que, generación tras generación, susurraron la verdad a sus hijos. María Magdalena no era una prostituta, era la compañera del Salvador. Y su historia no terminó con la crucifixión, apenas comenzaba. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 2000 años de supresión, estas verdades están finalmente emergiendo? La respuesta es profética, porque estamos viviendo en un momento histórico único, un momento en el que los secretos milenarios ya no pueden ser contenidos, un momento en el que la tecnología, la arqueología, el acceso a textos antiguos y la valentía de investigadores comprometidos con la verdad están convergiendo para revelar lo que fue ocultado. En 1945, un campesino egipcio descubre los códices de Nag Hammadi. No fue coincidencia, no fue suerte. Fue el momento profético para que esos textos emergieran. En 1947, los manuscritos del Mar Muerto son descubiertos en Qumrán. Nuevamente, justo después de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando la humanidad estaba cuestionando todo, justo cuando el mundo necesitaba nuevas revelaciones sobre la verdad espiritual. En las últimas décadas hemos visto descubrimientos arqueológicos que confirman la existencia de comunidades cristianas primitivas que veneraban a María Magdalena como líder. Hemos visto la traducción y publicación de textos que durante siglos estuvieron encerrados en colecciones privadas o en los archivos del Vaticano. Y hemos visto algo más, un despertar colectivo.
Millones de personas alrededor del mundo están cuestionando las narrativas oficiales, están buscando verdades más profundas, están rechazando la idea de que necesitan intermediarios para conectarse con lo divino. Están, literalmente, viviendo las enseñanzas que María Magdalena preservó en su Evangelio, que el reino de los cielos está dentro de ti, que la salvación es un proceso de autoconocimiento, que no necesitas que nadie te diga cómo conectarte con Dios. Este despertar no es accidental, es profético, porque en los textos apocalípticos que fueron suprimidos, incluido el Apocalipsis de Pedro y las visiones preservadas en textos gnósticos, hay referencias a un tiempo futuro cuando la verdad oculta será revelada, y aquellos que buscan en sus corazones encontrarán lo que fue enterrado. Ese tiempo es ahora, y tú, al estar aquí, al haber llegado hasta el final de este video, al haber resistido 2000 años de condicionamiento para buscar estas verdades, eres parte de ese despertar profético. No es casualidad que sientas esa inquietud en tu corazón, esa sensación de que algo no cuadra en las narrativas oficiales, esa necesidad de buscar más allá de lo que te enseñaron en la iglesia. Es porque tu alma recuerda las enseñanzas originales. Recuerda el cristianismo antes de que fuera institucionalizado. Recuerda a María Magdalena antes de que la convirtieran en prostituta. Y ahora, en este momento crucial de la historia humana, esa memoria está siendo activada. Mira lo que está sucediendo en el mundo. Los archivos secretos del Vaticano están siendo parcialmente abiertos. Documentos que estuvieron ocultos durante siglos están siendo revelados. Investigadores valientes están publicando hallazgos que hace décadas habrían sido censurados. La Iglesia ya no tiene el control absoluto sobre la narrativa. Ya no puede quemar los textos que contradicen su doctrina. Ya no puede silenciar a aquellos que buscan la verdad. Y mientras el poder institucional se desmorona, mientras las estructuras que mantuvieron los secretos durante milenios colapsan bajo su propio peso, la verdad emerge, como agua que ha estado reprimida detrás de una presa durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se rompe, no hay manera de detenerla. Eso es lo que está sucediendo ahora. Y María Magdalena, cuya identidad fue robada, cuyo nombre fue difamado, cuyo evangelio fue enterrado en el desierto, está siendo finalmente restaurada a su lugar legítimo en la historia del cristianismo, no como pecadora arrepentida, sino como líder, como maestra, como compañera del Salvador, como portadora de enseñanzas que tienen el poder de liberar a la humanidad de siglos de control y manipulación. Pero esto no es solo sobre historia antigua, es sobre ti, es sobre tu vida ahora, porque las enseñanzas que María Magdalena preservó son profundamente relevantes para el momento que estamos viviendo. Vivimos en una época de control institucional sin precedentes, de manipulación masiva de la información, de sistemas diseñados para mantenernos dependientes, temerosos, obedientes. Y la enseñanza central de María Magdalena es: no necesitas intermediarios. La divinidad vive dentro de ti. La verdad está en tu corazón, no en las declaraciones de autoridades externas. Esa enseñanza era peligrosa hace 2000 años, y es igual de peligrosa hoy. Por eso intentaron destruirla. Por eso la enterraron en el desierto. Por eso convirtieron a su mensajera en prostituta, porque una humanidad que conoce su propio poder divino es imposible de controlar. Una humanidad que busca la verdad en su interior no necesita sacerdotes que le digan qué creer. Una humanidad despierta es libre, y esa libertad es lo que siempre temieron, pero ya no pueden detenerla. El despertar ha comenzado, y estás siendo parte de él en este preciso momento. Entonces, ¿qué haces ahora con esta información? Puedes ignorarla, puedes volver a la comodidad de las narrativas oficiales, puedes seguir durmiendo, o puedes elegir despertar, puedes elegir buscar más, puedes elegir reconectarte con las enseñanzas originales, sin filtros, sin distorsiones, sin los intereses de poder que las corrompieron durante siglos. La elección es tuya, siempre lo ha sido. Pero recuerda, el hecho de que hayas llegado hasta aquí, el hecho de que estas palabras resuenen en tu corazón,
El hecho de que sientas esa certeza interior de que algo profundamente verdadero está siendo revelado no es coincidencia, es el llamado. El mismo llamado que María Magdalena escuchó hace 2000 años, el llamado a buscar la verdad, sin importar el costo, el llamado a despertar, aunque el mundo entero prefiera dormir, el llamado a recordar quién eres realmente, un ser divino, con acceso directo a la fuente, sin necesidad de intermediarios que te digan cómo conectarte con Dios. Ese es el verdadero mensaje que intentaron enterrar. Ese es el secreto más peligroso del cristianismo. Y ahora finalmente, después de 2000 años, es tuyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Recuerda descargar tu ejemplar del libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Está en el primer comentario fijado. Este contenido puede ser eliminado en cualquier momento, así que no esperes. Gracias por ver este video hasta el final. Tu búsqueda de la verdad no ha hecho más que comenzar. Nos encontraremos en el próximo video, donde revelaremos aún más secretos que la Iglesia no quiere que conozcas. Hasta entonces, mantén tu corazón abierto y tu mente despierta, porque la verdad siempre encuentra su camino, y tú acabas de dar el primer paso para encontrarla.